Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en el canal Más Humano TV, en el que hoy vamos a hablar de emprendimiento social con jóvenes premiados dentro del Premio Jóvenes Más Humano, jóvenes que inspiran el cambio. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y qué son los Premios Jóvenes Más Humano? Desde la Fundación Más Humano, hace 19 años, pusimos en marcha estos premios donde fomentamos y potenciamos el talento de jóvenes con capacidad para liderar proyectos de emprendimiento social que transforman la sociedad. Una generación que impulsa la humanización de las empresas y la sociedad con proyectos de innovación social responsables, comprometidos con cambiar la sociedad, integrando valores éticos y responsabilidad social en cada iniciativa para construir un mundo mejor y más humano. Desde la Fundación Más Humano, comprometidos con sus valores y talento, queremos fomentar este tipo de emprendimiento y que se conviertan en referentes jóvenes inspiradores del cambio. Y hoy, en Más Humano TV, tenemos el lujo de entrevistar a Ismael Abad Salas, CEO y fundador de Always Everyone, que fue ganador en la pasada edición de Premios Jóvenes Más Humano 2023. Ismael fue galardonado en la categoría Bankinter, que premia a los proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad y personas mayores. Ismael ganó con su proyecto Always Everyone, que tiene como objetivo facilitar el día a día de las personas con discapacidad a través de una plataforma colaborativa. Buenos días, Ismael, y nada, encantada de que estés hoy con nosotros. Buenos días, encantado, es un placer. Bueno, pues nada, Ismael, cuéntanos qué es Always Everyone y cómo funciona. Bueno, la idea detrás de Always Everyone es conseguir que de manera colaborativa la gente pueda acceder a información de accesibilidad, ya sea física, cognitiva, sensorial, y así que puedan tomar decisiones informadas en su día a día. ¿Decisiones tipo qué? Al final, muchas veces, de mi propia experiencia como persona en situación de discapacidad, muchas veces quiero ir a un sitio, incluso practicar un deporte, hacer cualquier tipo de actividad, y no sé lo que me voy a encontrar a nivel de accesibilidad y recursos. La idea es poder tener esta información de antemano y así poder tomar esas decisiones pues con una mayor capacidad de decisión en mi mano. Bueno, genial. Y una pregunta, Ismael, ¿cómo se te ocurre la idea? Pues al final, como comentaba un poco, es por mi propia situación, porque sí que es cierto, a veces la vida un poco acaba siendo un poco una gincana, de que tienes que estar dando rodeos o acabar haciendo una investigación cada vez que vas a ir a cualquier sitio, e incluso para las cosas más mundanas. Y esta es una circunstancia que muchas veces, cuando hablamos de accesibilidad, se acaba repitiendo mucho. Porque normalmente cuando tú sueles ir a un sitio, ¿qué es lo que te sueles encontrar? O sea, Normalmente es una desinformación tanto por el propio establecimiento como por la persona que visitamos, en el sentido de que tú acabas preguntando a la persona que suele haber en recepción o atendiendo en cualquier sitio, no suele saber o es información bastante precisa y tienen que estar consultando, acaba siendo un poco el teléfono escacharrado, por decirlo de alguna manera, y al ujú. final acaba siendo una situación bastante incómoda tanto para mí o para la persona que está atendiendo, que lo intenta hacer con la mejor de las amabilidades, pero sí que es cierto que acaba siendo una circunstancia compleja. Porque no suele tener esa información. No, al final todo el tema de accesibilidad además acaba siendo complicado. Últimamente, por ejemplo, también andábamos un poco con todo el tema del deporte y mucha gente no sabe, por ejemplo, acompañar a alguien que quiere practicar un deporte y tiene discapacidad, lo cual acaba siendo una situación bastante frustrante. Acaba siendo un poco, como decir de alguna manera, un poco una pelota de ping-pong que te mandan de un sitio, de un sitio para otro, y al final eso se acabaría solucionando, al menos mejorando con una mayor claridad en la información. Entonces, en tu plataforma, ¿cómo gestionáis toda esta información?
La idea es que la gente pueda dar la información de una manera colaborativa y así que la gente luego pueda filtrar en su casa en función de lo que busca, de las necesidades que tenga y así encontrar aquellos recursos que se adecúen a sus necesidades. Y al final, cuando hablamos de accesibilidad, no solamente estamos hablando de temas de discapacidad, cualquiera puede necesitar algún tipo de accesibilidad a lo largo de su vida por diferentes circunstancias y al final es un poco acercar esa accesibilidad a la gente. Además que muchas veces la accesibilidad también mejora la calidad en algunas otras circunstancias y siempre viene bien tener a la mano esa información. El clásico ejemplo de que, por ejemplo, un ascensor viene bien a la madre con un niño y el carrito, o que yo Ujú. que sé, a lo mejor te puedes caer o lo puedes tener un día que no te apetezca ruido por migrallas, y a lo mejor te interesa encontrar sitios más tranquilos, que al final acaba siendo transversal y beneficia a todo el mundo y que al final también, como tal, el concepto de una accesibilidad 100% es complicado y sí que es cierto que es más unir aquella accesibilidad que necesita la gente con las personas y con los sitios, no tanto aspirar a que un sitio sea como un 100% accesible. Ok. Bueno, pues, y como emprendedor, ¿qué es qué es, cuál ha sido, digamos, lo más gratificante que has vivido? A ver, yo diría que principalmente el poder concienciar en el sentido, estoy estudiando también en mi caso trabajo social y en mi caso lo más gratificante es poder estar hablando sobre temas de accesibilidad, sobre temas de discapacidad o intentar un poco concienciar a la gente y que notar que eso a la gente le interesa y le importa, vamos, desde mi punto de vista sería lo más gratificante actualmente. Y lo más complicado que ha sido. Pues muchas veces sí que es cierto que acaba siendo un poco todo el tema de burocracia, un poco toda la parte de gestión, un poco el el how to do it. Toda la parte de formación, empezar o el saber cómo hacer las cosas, que sí que es cierto que es un proceso gradual y en este sentido, por ejemplo, Más Humano es de gran ayuda en el sentido de saber todo el tema de procedimientos, cómo se hacen las cosas, porque al final, bueno, no se nace sabiendo y es un proceso gradual. ¿Y a ti quién te ha ayudado? Pues principalmente programas como Más Humano o, por ejemplo, todo el tema del entorno universitario, que en este sentido ayuda a un nivel formativo y sobre todo darse cuenta, al menos de mi punto de vista, yo cuando hablo de emprendimiento también lo Ujú, enfoco también bastante el tema de trabajo social, no solamente emprendimiento en el sentido el clásico de emprender en un garaje, acabar en Silicon Valley y demás, por todo modo cuando piensa en emprendimiento acaba pensando en ese tipo de cosas, pero vamos, yo creo en un emprendimiento que es más una detectar también necesidades sociales e intentar poner soluciones. Eso para mí también aporta un gran valor y creo que, por ujú. ejemplo, disciplinas más relacionadas con humanidades, con ciencias sociales, también tenemos mucho que aportar y que es una manera de dar respuesta a esas necesidades que podemos detectar. Em, una pregunta, Ismael. Fuiste ganador del premio Jóvenes Más Humano en la categoría de Bankinter, que premia los proyectos que están enfocados a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad y personas mayores. Ujú. Tú, como target de tu proyecto, ¿qué carencias ves y consideras que faltan por hacer en nuestra sociedad con respecto a la accesibilidad de los locales, restaurantes o espacios de nuestro país? Pues principalmente que la información es complicada de obtener, está muy diseminada y también una parte de concienciación, porque actualmente se pone muy el foco en las personas, en el individuo, cuando al final debería ser un poco compartir en el sentido de esa responsabilidad. A mí me han llegado a decir en una librería cuando pregunté por tema de accesibilidad que no me Mm, preocupara, que dentro de poco tendríamos esos esqueletos y que todo estaría solucionado, que aún está un poco puesto el foco en la persona o la gente piensa que con el tema de la tecnología actual ya está ujú. todo resuelto y aún queda un camino por hacer que tenemos que trabajar en equipo y en conjunto y que no es una responsabilidad exclusiva de la persona que requiere la accesibilidad.
También, por ejemplo, animaría, por ejemplo, con todo el tema de redes sociales, muchas instituciones además que usan, por ejemplo, el tema de descripción de imágenes. Actualmente muchas veces la gente se piensa que los móviles son mágicos y hacen todo el trabajo y no necesariamente. Por ejemplo, el tema de descripción de imágenes para el tema de redes sociales es muy importante y muchos Ujú. negocios, instituciones públicas lo están ignorando. A veces incluso instituciones de emergencia. Que en este sentido, si tú das un infograma en una página de emergencia y no das esa información, pues al final no estás llegando a todo el mundo, lo cual acaba siendo bastante problemático. Y qué crees que se podría hacer? O sea, del 1 al 10 la accesibilidad en nuestro país, ¿en dónde la situarías? A ver, la accesibilidad física estaría un poquillo mejor, en mi opinión. Sí que es cierto, a lo mejor soy más crítico que otra gente, diría que puede estar en un 6 o 7, pero otro tipo de accesibilidades están aún bastante peor. Actualmente estábamos justamente con todo el tema de los Juegos Olímpicos y demás, se daban dos factores bastante interesantes. La gente sí que comentaba que, por ejemplo, de Madrid, Barcelona están mejor que, por ejemplo, que otras ciudades, Ujú. pero aún queda bastante trabajo que hacer. La idea no es contentarnos con el estamos mejor que otros sitios, sino intentar aspirar a que todo sea lo más accesible posible. Porque al final, si no, alguien quiere tener un plan o quiere tener una vida en igual de condiciones, no se le puede decir no te quejes que estamos mejor que otros sitios. Siempre hay que intentar aspirar a seguir avanzando. Ok. Bueno, hablando ya de emprendimiento un poco, qué crees que requiere, o sea, qué competencias crees o habilidades especiales que puede tener, que se requiere de un emprendimiento social, o sea, de un emprendedor social? ¿Qué necesitas para ser emprendedor? A ver, el tema de emprendimiento realmente es intentar resolver necesidades que uno considera además, a mí personalmente por tema formativo, la parte más social me gusta y la parte más social es intentar crear o generar impacto. En este Ujú. sentido, para temas más social además, diría que estar concienciado con la causa, un poco que se defiende o que se cree, y luego al final sí que es cierto que podemos hablar de otras habilidades o demás, pero desde mi punto de vista yo derivaría un poco el mito de que, por decirlo de alguna manera, es como son habilidades innatas siempre. Creo que también son cosas que se pueden entrenar. Sí que es obvio que por diferentes circunstancias alguien puede estar más, puede ser más proclive a temas de oratoria, gestión, liderazgo, pero independientemente de que a lo mejor no se tengan esas habilidades de base, son habilidades que siempre se pueden entrenar, se pueden trabajar y que sí que animaría a la gente que a pesar de que no consideren que sea su punto fuerte, siempre se pueden intentar desarrollar. Porque dentro de tu equipo estás solamente tú. Estoy yo y estamos otros dos compañeros más en temas de apoyo. Sí que es cierto que actualmente el más focalizado estoy siendo yo. O sea, vale, y entonces tú en tu proyecto, ¿qué es qué es lo que llevas? Pues ahora mismo llevaría prácticamente la mayor parte de la carga debido a los otros compañeros que están también trabajando y prácticamente todo el tema de carga principal del proyecto, todo el tema de reuniones, gestión, plan, un poco de negocio, un poco todo el tema de contacto institucional, líneas, la estoy haciendo prácticamente los compañeros, estaban apoyando un poco más en parte tecnológica principalmente. Bueno, ¿y cómo te sientes? Porque tu proyecto, ¿cuánto tiempo llevas en él? O Pues sea, hace poco nos felicitaba LinkedIn por el año en LinkedIn. sí, ¿eh? Y bueno, sí que es cierto que el problema es sobre todo en tema tecnológico. Información en mi caso a veces es un poco más complicado por prototipado, testado y demás, pero bueno, estamos haciendo algunos avances en ese sentido y la idea es terminar de hacer todo en condiciones y que acabe funcionando bien. Y después de todo este camino recorrido, ¿cómo te sientes el haber llegado hasta aquí? A ver, es bonito ver avances o ver reconocimientos. Sí que es cierto que a veces da un poco el miedo este a o decepcionar o defraudar. Sí que es cierto, en mi caso estoy contento al menos por impacto de sensibilización y la idea es seguir avanzando, conseguir generar un mayor impacto y bueno, conseguir que no se quede con lo conseguido hasta el momento, sino seguir avanzando.
Y los impactos que o sea, ¿cuál ha sido el impacto más importante que has tenido? Pues principalmente diría que tema de sensibilización, sí que es cierto que en nuestro caso, sobre todo a raíz de los premios de Fundación Más Humano, la universidad se volcó bastante y demás. Y por ejemplo, sé que en mi facultad de trabajo social le están dando una cierta apuesta a todo el tema de emprendimiento social, lo están haciendo a actividades bastante interesantes en ese sentido. ¿Y qué feedback estás recibiendo por parte de los usuarios? Bueno, es un poco variado en ese sentido. Sí que es cierto que al final cada persona tiene diferentes necesidades. Pero vamos, en principio estamos contentos en ese sentido. Hay gente que quiere más información en temas de accesibilidad en algunas áreas. Sí que es Ujú. cierto, ¿no? Por ejemplo, empresas también es un poco más complejo porque hay empresas que quieren una cosa, otras empresas que quieren otra. Y sí que es cierto, a veces es un poco complejo de conjugar las necesidades y del proyecto con lo que están buscando diversas partes de la sociedad. Bueno, pues qué bien. Oye, bueno, y una cosa, Ismael, ¿qué consejo darías a alguien que quiere emprender? A ver, yo diría de principalmente apoyarse un poco en los demás, que no tiene por qué ser algo que digo, solitario realmente. Hay programas, nuevamente los premios de Fundación Más Humano, puedes tener también apoyo de tu propia universidad o institución o de centros educativos. Incluso hay Ujú. algunos que no hace falta ni ser como tal estudiante de esa institución. Tienes también, por ejemplo, otras entidades. Al final es un poco apoyarse en la comunidad, que no tiene por qué ser un proyecto completamente solitario. Y que al final no tener miedo, tema de compartir la idea en este sentido y de intentar crecer con los demás, que el tema de conexiones con los demás al final ayuda e impulsa. Bueno, pues sí, porque el miedo, comentabas, el miedo de compartir la idea, hay miedo. A ver, no, entre la gente siempre puede tener un poco el miedo este a van a robar la idea cuando realmente es un miedo más, a ver, se entiende por qué se puede tener ese miedo, pero la realidad acaba siendo otra y al final el poder compartir la idea además te ayuda a que los demás validen, apoyen, acaba enriqueciendo mucho más de lo que aporta ese tipo de miedos que la gente acaba teniendo en ese sentido. Qué bien, qué bien. ¿Qué te ha aportado a ti presentarte al premio Jóvenes Más Humano? No, a ver, en mi caso principalmente diría que todo el apoyo de Fundación Más Humano, una experiencia bastante enriquecedora y también el poder contribuir a generar ese impacto que tanto andamos buscando, lo cual personalmente nos resulta bastante enriquecedor y a mí personalmente me alegra bastante en ese sentido, sobre todo poder ese granito de arena para acabar materializando ese impacto que estamos buscando. Qué bien. Bueno, pues, ¿y animarías a otros jóvenes emprendedores a participar? Sí, de hecho, vamos, yo lo estoy moviendo dentro de mi propia universidad y círculos, y sí que es cierto que muchas veces decimos de no presentarse, no querer hacer una cosa o demás. Es un poco el miedo este a pensar directamente antes de presentar, hacer cosas como llevar un poco no por delante, cuando realmente es más el intentar lanzarse, porque al final el no siempre se tiene, pero nunca se sabe lo que se puede lograr, es animarse y bueno, nada por todas. Bueno, pues nada, pues genial, Ismael. Que nada, no te robo ya más tiempo. Te agradezco muchísimo el haber estado hoy con nosotros, compartiendo en este espacio y contarnos tu experiencia como emprendedor. Gracias por tu testimonio, que servirá de ejemplo a muchos de nuestros jóvenes. O sea, que millones de gracias. Te agradezco de Y, verdad. nada, bueno, pues nada, y a todos vosotros que nos estáis viendo, os animamos bueno, pues, a que pongáis vuestra idea en marcha y os presentéis a la nueva convocatoria del Premio Jóvenes Más Humano, que está ahora abierta, 2024, y que podréis encontrar en nuestra web, que es jóvenes.mashumano.org. Así que nada, muchísimas gracias por todo, Ismael. Te deseo que te vaya súper bien, ¿eh? Y nos vemos dentro de poco, ¿vale? Genial. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por todo. Os esperamos. Muchas gracias y hasta pronto.